Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 11. Voy a leer primero la nueva traducción, la Reina Valera. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y dice: y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Vemos como dice la nueva traducción viviente. Dice: el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-edom por 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-edom y a los de su casa. Verso 12. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David con gran celebración. Una de las grandes diferencias entre David y Saúl es que David amaba a Dios, amaba la presencia de Dios. No podemos decir que quizás Saúl no amaba a Dios, lo amaba, pero David muestra una diferencia. Y es allí que a mí por ahí me chocaba cuando un pastor sabía decir: no todos aman a Dios de la misma manera. Pero la verdad es que es así, porque hay quienes están dispuestos a pagar un precio, a doblar rodillas, a orar, y hay quienes que no. Hay quienes que están dispuestos a hacer un ayuno, hay quienes que no. Hay quienes buscan a Dios y adoran, y hay quienes que no. Hay quienes que quizás prefieren cumplir con Dios, como se dice. Saúl siempre desobedeció a Dios. Saúl hacía la voluntad permisiva de Dios. Saúl era un hombre que cuando el profeta le decía: haz esto, lo hacía pero a medias. Y Saúl no tenía respeto, o al menos no valoraba el arca de Dios. Porque cuando Dios, el Espíritu de Dios lo deja, y un espíritu inmundo viene a atormentarlo, y él empieza a perseguir a David para matarlo, en ese momento en lo que lo va persiguiendo a David, llega a la ciudad de los sacerdotes. Llega a la ciudad de los sacerdotes y el Espíritu Santo lo toma y empieza a profetizar. Pero sin embargo siguió buscando perseguir a David y después termina asesinando a los sacerdotes del Señor. No tenía respeto por el manto, no tenía respeto por los ungidos. David es así como son las personas que por ahí han perdido esa bendición. No tienen respeto por los ungidos, no tienen problema de hablar de tal o cual pastor, no tienen problemas de hacer quedar mal a un hermano. Tienen su propio evangelio. Saúl tenía su propio evangelio. Es que hice la voluntad de Dios. Pero el pueblo me dijo: ¿qué te parece si ofrecemos los becerros más gordos para el sacrificio? Y Samuel le dice: ¿qué prefiere Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? ¿Qué es lo que prefiere Dios? ¿Los sacrificios o la obediencia? Porque mira que la desobediencia es como el pecado de hechicería. Así le dice Samuel a Saúl. Qué duro que la desobediencia
es lo mismo que yo vaya a un hechicero. La desobediencia a Dios es lo mismo que yo vaya y consulte a un muerto. La desobediencia es lo mismo que yo vaya y consulte a un hechicero para que haga tal o cual trabajo. Y Saúl después termina en una hechicera, en una mujer, porque como Samuel ya había muerto y Dios no le hablaba, ni siquiera por los profetas ya, entonces no tiene mejor idea que ir y buscar una medium para que lo haga traer al espíritu de Samuel. Vean hasta dónde cayó este hombre, porque no tenía reverencia por la presencia de Dios. Los Saúles no tienen reverencia por la presencia. Les da lo mismo el arca. Les da lo mismo. Pero David tenía un amor por la presencia de Dios. David tenía amor por la presencia de Dios. Él no le importó quitarse las ropas reales. Muchas veces se pensaba, David danzó desnudo, porque la mujer se enojaba y decía, ahora te andás paseando desnudo para que las mujeres del pueblo te vean. Pero independientemente si se desnudó o no, es que él se quitó las ropas reales. Él no le importó ser el rey. Él no le importó ser el pastor. Él no le importó ser el evangelista. Podríamos decir que si era pastor, se sacó el saco y se puso a danzar para Dios. Se sacó el saco, ¿qué importa que se arrugue la camisa? Vamos a danzar para Dios. Y David danzaba para Dios, danzaba para el Señor. Él no le importaba el que dirá, no le importaba ni siquiera lo que la mujer le diga. No le importaba que le diga, ¿cómo vos, rey, te humillás así? Porque él, ¿y qué le contesta David a su mujer? Si esto es humillarme, aún más me humillaré ante la presencia de Dios. Más me humillaré. Más me humillaré. Era un hombre que amaba a Dios. Con sus errores. Con muchos errores. Pero con todos esos errores, la Biblia lo llama un hombre, el mismo Dios lo llama, un hombre conforme a su corazón. Un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, el arca estaba en una tienda y estaba descuidada. Entonces David decía, ¿cómo puede ser que el arca de Dios esté en una carpa, en una tienda, y yo aquí en un trono, en un palacio tan lujoso? Un día se habrá sentado, habrá visto, habrá estado acordándose. Yo me dejo volar la imaginación, lo que el Espíritu me haga pensar. Me imagino a David una tarde sin guerra, un día tranquilo, y se habrá visto como rey. Habrá visto que tenía una mesa donde estaban comiendo sus hijos. Habrá visto sus ropas reales, su corona. Habrá visto que había gente que estaba a su cargo, oficiales en la puerta del palacio, que había un ejército. Y quizás en algún momento, en uno de esos días, se acordó de cuando era pastor de ovejas. Se acordó cuando andaba oliendo ovejas, que tenía que andar por detrás de las ovejas limpiando todo el excremento, que tenía que ir a buscar a la oveja perdida. Tenía que ir y buscar. Y David dice, cuando se quiere enfrentar con Goliat, le dice al rey a Saúl, yo cuando una oveja se escapaba, se perdía, venía el oso y el león y yo se la quitaba de sus manos, de sus garras. Dice que los agarraba a los leones, a los osos, y le quitaba las ovejas, las salvaba. Entonces David se habrá acordado de algún momento de todo eso. Se habrá acordado de cuando estaba solo en el campo, donde el único público que tenía
a los salmos que él componía eran ovejas. ¿Se imaginan? ¿Quién dice que allí David componía el Salmo 23? Quizá estaba allí alguna tarde, sentado sobre una piedra, comiendo alguna fruta, un pedazo de pan, con su bastón de pastor, mientras las ovejas estaban allí comiendo, apacentándose. Y quizás allí un día David estaba: Jehová es mi pastor. Y si yo pastoreo estas ovejas y nada le falta, quiere decir que si el Señor es mi pastor, y a mí nada me va a faltar. Y si yo las apaciento junto a estos verdes pastos, si las hago llevar hasta las corrientes de las aguas, entonces el Señor también me apacienta junto a verdes pastos, me hará descansar junto a aguas de reposo. ¿Se habrá acordado de algún momento que fue a salvar una oveja en algún lugar oscuro y empieza a escribir: aunque pase por valle de muerte y sombra, no temeré mal alguno, no temerá mi corazón, tu vara y tu cayado me conducen? Habrá quizás David ahí sacado la oveja de algún león y la venía allí con su báculo ahí, con su vara de pastor, llevándola a la ovejita para volverla a llevar al rebaño. Un día quizás David estaba sentado en su trono y se acordaba de todo esto. Y se acordaba cuando fue el profeta, lo ungió. Y cuando se enteró quizás de que fue el último en ser tenido en cuenta, que él no era el invitado a la fiesta, sin embargo, a él venían a ungirlo. David se acordaba de eso. Se acordaba de cómo Dios lo salvó de Saúl, de cómo derrotó a Goliat. Y veía quizás todo el lujo de un rey. Y en un momento dice: ¿cómo puede ser que yo esté acá en un palacio lujoso y que el arca del Señor esté en medio de cortinas, en un tabernáculo que ya se está cayendo? Ese era el tabernáculo de Saúl, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Un tabernáculo descuidado, un tabernáculo que no se le daba el lugar que merecía. Saúl había sido desechado por Dios y el Espíritu de Dios ahora posaba sobre David. Y este David se amaba el arca. Por eso, quizás en su ignorancia, quizás sin saber cómo era el protocolo, conocer la ley, él trata de trasladar el arca, pero la pone, él buscó lo mejor para Dios, buscó el mejor carro, los mejores animales, y pusieron el arca en el carro. Y entonces cuando iban llevando el arca para el lugar a donde David les había preparado, dice que los bueyes tropezaron, la carreta dio con una piedra, y entonces el arca se caía. Y fue un hombre, quiso agarrar el arca y cuando la tocó, cayó muerto. David quizá no sabía que el arca tenía que ser llevada únicamente por los levitas, no por animales. Y era Dios dándole una lección. Pero David tuvo miedo. David se asustó. No supo qué hacer, entonces mandó a llevar el arca a la casa de este hombre llamado Obed-Edom. Y el arca estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom. Y vean lo que puede hacer 3 meses en la presencia de Dios. Dice que Dios lo prosperó en todo. Dios lo prosperó en todo. Pero había algo. Y es que si Dios prosperó, es porque Obed-Edom seguramente valoró la presencia de Dios. Él la valoró. Quizás para Saúl el arca era un mueble más. Quizás Saúl era medio creyente y medio ateo. Vieron las personas que buscan un pastor, un sacerdote para que le bendiga la casa,
pero no creen, simplemente como sienten que así van a estar protegidos, pero no creen. O van, no sé, para que se les dé una bendición y realmente no creen. Quizás lo hacen por compromiso, por tradición, pero no valoran la presencia de Dios. Y Obed-Edom sí la valoró, porque si él fue prosperado, si su casa se vio transformada, es porque él le dio un lugar. Ahora, lo maravilloso, algo que me gusta, que me llama la atención, es que Obed-Edom significa siervo de Edom. Hacemos un poquito de historia. ¿Quién era el pueblo de Edom? Era la descendencia de Esaú, el hermano de Jacob. ¿Se acuerdan? Abraham tuvo a Isaac tuvo a Jacob y a Esaú. Jacob le roba la herencia, lo engaña y se queda con la bendición, con la primogenitura de Esaú. Esaú lo quiere matar. ¿Recuerdan toda esa historia? Entonces, la línea bendecida, digamos, era Abraham, Isaac y Jacob, y ahí vienen las 12 tribus. Ahora, Esaú también se convirtió en una gran nación. Esaú se convirtió en un pueblo, también tuvo varios hijos. Se juntaron con la descendencia de Ismael, de ahí viene la descendencia del Islam. Entonces se convirtió en un gran pueblo. Y acá está diciendo que este hombre era llamado el siervo de Edom. Podríamos decir que de alguna manera Dios estaba deslumbrando, dando pequeños destellos de que la gloria de Dios no pertenecía solamente al pueblo de Israel, sino que, como dice en Juan capítulo 4, llegará un momento en que no se adorará ni en el monte de Sión ni en el monte de Samaria, sino que en todos lados Dios buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Estaba dando quizás un destello de decir: este puede ser, llevar de nombre siervo de Edom. Quizás era israelita, se piensa que era levita, pero tenía el nombre de hijo de Edom, siervo de Edom. Por más que sea levita, por más que ministraba al Señor, su nombre, recuerdan que los nombres en la Biblia marcaban un destino. Y acá estaba diciendo que este levita era siervo de Edom, siervo de un pueblo gentil, podríamos decir, por más que hayan sido hermanos, pero era siervo de otra tribu. Pero sin embargo, en esa casa de este hombre, cuyo nombre significaba siervo de Edom, siervo de la línea de la genealogía de Esaú, la gloria de Dios reposó en esa casa. Y es que quizás muchas veces nosotros pensamos que quizás no somos dignos de su gloria, que quizás no somos dignos de su presencia. Muchas veces, yo voy a confesar algo que nunca lo expresé, pero muchas veces, porque a mí me gusta ver videos, estudiar sobre Israel, sobre las iglesias mesiánicas, sobre cómo es el judaísmo, y veo, por ahí me llego a sentir excluido, porque ellos tienen tal sentido de pertenencia, de que son el pueblo de Dios, y que son el pueblo de Dios, y que son el pueblo de Dios, y tienen tal sentido de pertenencia, de que son descendientes de Abraham, y que nosotros como que somos un cero a la izquierda, y que llega un momento que yo digo, me llegué a sentir como un cero a la izquierda y decir: y entonces, Señor, ¿qué estamos haciendo? Si ellos son el pueblo escogido. Pero encontramos en la Biblia, vez tras vez, que muchas veces Dios toma lo vil y lo menospreciado del mundo para humillar a los sabios. Si vamos unos años más atrás, cuando es la conquista de Jericó, vean a quién elige el Señor: una prostituta. Ahora, yo venía leyendo ahora el libro de Jueces
Y yo me ponía a pensar, ¿no? Van los espías y se esconden en la casa de una prostituta. La prostituta los ayuda a escapar, hacen un pacto, le dice, poné un hilo de color grana, tu casa no va a ser destruida, no digas nada, todo lo que estén en tu casa, su vida va a ser salvada. Ese hilo rojo, símbolo de la sangre de Cristo. Ahora yo me imagino estos espías después de una semana, porque después se fueron a esconder en el bosque, vuelven ante el campamento y se presentan ante Josué y le dan el parte y le cuentan, ¿y a dónde estuviste? En la casa de una prostituta. ¿A dónde? Ella nos refugió. ¿Pero a dónde se fueron a meter? ¿Que no ven que han quedado impuros? Díganme que no han pecado, por favor. Ella nos salvó. Ella nos hizo descender porque su casa da para la muralla de la ciudad. Y con una soga nos bajó, nos escondió. Le dijo a los guardias que vayan para el lado contrario a donde nos escondíamos. Y estuvimos una semana escondidos en el bosque. Y hemos hecho un pacto con ella. Hemos hecho un pacto de que su vida sería salva. De que a ella, su casa, todo lo que está en su casa, no tocaríamos. Me lo imagino a Josué con una cara quizá. Hasta que quizá, dijo, bueno, está bien. Y cuando van, las murallas son derribadas por el poder de Dios. Destruyen toda la ciudad. Y allí estaba ese hilo grana, ese hilo rojo, símbolo de la sangre de Cristo, protegiendo de la destrucción. Esa es la casa. Esa es la mujer que nos salvó la vida. Esa es la mujer. Esa es la mujer que nos escondió, que nos ayudó a escapar. Ella y su casa tienen que ser salvados. Y sacar, me imagino, a toda la familia, los hermanos, los sobrinos, todos yendo para salvarse mientras que el pueblo estaba siendo destruido en la guerra. Esa mujer forma parte de la genealogía del Señor. Dios le encanta romper moldes. Al Señor le encanta usar lo vil y menospreciado del mundo. El Señor permitió que esta mujer formara parte del linaje de Jesús. O sea, no sé si tomamos dimensión. Si uno dice en la realeza, vieron los príncipes, hoy quizás no se ve mucho, pero en las naciones que tienen reyes, Inglaterra, Gran Bretaña, no sé qué otros países, España, y ven como Holanda, quizás ahora no tanto, pero antes eran castas que tenían que unirse al matrimonio por conveniencia política, no porque estuvieran enamorados, sino que el rey fulano tenía la hija y negociaba con el rey mengano para conveniencia política, arreglar, bueno, yo te doy tantas tierras, vos me das tantos animales y así. Arreglaban para que se casaran, sean príncipes y el día de mañana reyes. Y Dios rompe eso. Y así, si eso lo llevamos a la genealogía de Jesús, uno podría decir, bueno, si la genealogía del Señor tiene que ser gente santa, gente pura, debe ser un linaje de levitas, un linaje de gente buena, honrada. Pero allí en ese linaje encontramos a esta mujer que sin duda cambió de vida porque se casa con uno de estos hombres, forma parte de su hijo, luego tiene hijos y forma parte de la genealogía del Señor. Dios rompe esos moldes. Ahora, Obed-Edom, el siervo de Edom, quizás él no merecía tener la presencia de Dios en su casa. Su nombre no lo ayudaba.
Dios podría haberle cambiado el nombre, no sé, como a Jacob. Jacob era engañador y Dios le cambia el nombre al que pelea con Dios y vence. Dios le cambia el nombre a Abraham y le dice: serás padre enaltecido, padre de multitudes. Entonces, este hombre que sabía lo que era cargar con un nombre que lo condene, honró la presencia de Dios. Él quizás sabía que su nombre era siervo de Edom, el siervo de esa nación, pero él cuidó la presencia. Él amó la presencia de Dios. Pero él también tenía un gran ejemplo y era David, un hombre que amaba la presencia de Dios, que quizás no estaba bien informado cómo había que llevar el arca, pero él amaba la presencia de Dios. No era un Saúl que menospreciaba la presencia de Dios. No era alguien que lo tenía como un mueble. Porque imaginemos cuando compramos algo en casa. Compramos un mueble nuevo, un sillón. Y los primeros días la novedad. Y le sacamos fotos. Mandarle foto a la tía, mandarle foto a fulano. Y le sacamos de aquí, de allá. Y queremos que todo el mundo sepa que tenemos ese sillón. Que cambiamos las cortinas, que pintamos la casa. Y ya invitamos a alguien para que venga a cenar. ¿Verdad? Porque uno quiere presumir con eso que uno ha comprado, que le ha costado, y uno presume: mira qué lindo que queda. Pero con el tiempo uno se va acostumbrando. Con el tiempo ya deja de ser la novedad. Con el tiempo quizás ese sillón empieza a tener algunas rajaduras. Con el tiempo se va desgastando ese mueble. Con el tiempo algo pasa que ya deja de ser la novedad. Y ay de nosotros si eso pasa con la presencia de Dios. Porque eso es lo que le pasó quizás a Saúl. Saúl tenía acceso, era el rey. Quizás no tenía el acceso de un sacerdote, pero él podía ir y presentarse cuando le era permitido ante el arca, ante la presencia de Dios. Pero para él el arca era un amuleto para ir a la guerra. Un símbolo de la suerte, porque cuando iban el arca seguro ganaban la guerra, pero el día que el arca no estuvo, perdieron. Pero así también vemos en los primeros capítulos de Samuel que los hijos de Elí menospreciaban también. Ellos no amaban la presencia de Dios. Dice que aún abusaban a las mujeres cerca del tabernáculo, cerca de donde estaba el arca de Dios. Dice que con garfios agarraban y sacaban todo lo que podían de las ofrendas. Se ofrendaban cordero, chivito, ternero. Entonces agarraban, ellos tenían, como sacerdotes tenían su porción. Les correspondía su porción. Pero no se conformaban y ellos agarraban, sacaban lo que más podía. Abusaban de mujeres. Y Dios le habló a Elí. Y estoy seguro que le habló más de una vez. Ellos no cuidaron la presencia. Hasta que Dios llama a un nene, Samuel. Y lo llama Samuel. El primer profeta que aparece. El primero. Y Dios lo llama Samuel. Y lo despierta. Samuel. Y él va corriendo pensando que lo llamaba Elí. Y dice: aquí estoy, Señor, habla que tu siervo escucha. Yo no te llamé, andá y dormite. Y va, se acuesta y otra vez: Samuel. Y se levanta. ¿Y qué le pasa a este hombre? Dice: va, acá estoy, Señor, aquí está tu siervo, habla y que tu siervo oye. Yo no te llamé. Y él discernió: es Dios quien le está hablando. Y hace tiempo que Dios no habla. Samuel, si vuelves a escuchar esa voz,
Dile, habla que tu siervo escucha, porque es Dios el que te habla. Va Samuel, se tapa y vuelve esa voz. Samuel, habla que tu siervo escucha, Señor. Y ahí le dice que iba a venir desgracia sobre la familia de Elí. Y así ocurre, van a la guerra, llevan el arca, pero el arca es robada. Mueren los hijos de Elí, y muere Elí, y muere también la esposa de uno de los hijos. Estando embarazada, dio a luz, el niño murió, ella murió. Y Elí cayó de espalda al conocer toda la noticia, se desnucó. No valoraron la presencia de Dios. No valoraron el arca. Pero había un linaje de fe que sí amaba la presencia de Dios. Porque David vio a ese hombre llamado Samuel amar la presencia de Dios. Y David amó la presencia de Dios. Y este hombre, Obed-Edom, al ver a su rey amar a Dios y a su profeta amar a Dios, este hombre dijo: tengo una oportunidad única en mi vida. No sé cuánto tiempo el arca va a estar en mi casa, pero el tiempo que el arca esté en mi casa, yo voy a honrar a Dios. Y la Biblia no nos cuenta cómo lo honró, pero yo sé que ese hombre cuidó la presencia de Dios, porque si no lo hubiese cuidado, hubiese caído muerto, no lo hubiese bendecido. Ese hombre amó la presencia de Dios, ese hombre cuidó la presencia de Dios. Su nombre quizás no lo favorecía, siervo de Edom, siervo de otro pueblo. Quizás su nombre no lo favorecía, pero así como Rahab fue parte de la genealogía del Señor, así este hombre estaba recibiendo la presencia de Dios. Y eso es algo que tenemos que hacerlo, volver al primer amor cada tanto. Cada tanto tenemos que volver a eso. Y si en 3 meses Obed-Edom le fue prosperado en todo, ¿qué va a hacer si nosotros hacemos de eso un hábito? Lo vuelvo a decir, verso 12, 2 de Samuel 6 dice: entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. A causa del arca de Dios. No dice que fue bendecido a causa de que, no sé, de que Obed-Edom trabajó más, que se buscó 3 trabajos, que trabajaba en 3, 4 campos. No dice que emprendió y no sé, y que no. ¿Cómo prosperó? Con la presencia de Dios. Con la presencia de Dios. Con la presencia de Él honró la presencia de Dios. Él honró la presencia de Dios. Vamos en esta noche a decirle: Señor, yo quiero esa presencia. Yo quiero, Señor. Te pido que esa presencia venga sobre nosotros. Ven con esa presencia, Señor. Ven con esa presencia. El secreto de los avivamientos, cuando uno lee la historia de los avivamientos, no es porque aplicaron tal o cual estrategia. No es porque tuvieron, no sé, la idea. Hay quienes sí. Pero los grandes moveres se dieron por gente apasionada. Lutero, un simple monje, pero hizo que Europa estallara con una reforma. Y Dios encendió varios fuegos, pero todo comenzó quizás con un simple monje. Él no se imaginó lo que iba a pasar. Él quizás lo único que quería era que esas tesis
esos argumentos que él exponía sean tenidos en cuenta. Él no pensó todo lo que ocasionaría la reforma. Solo se necesita corazones apasionados. Y a vos que estás en casa, solo se necesita un corazón apasionado. Solo se necesita alguien que durante 3 meses ame y cuide la presencia de Dios. Solo se necesita de alguien que tenga hambre y sed de su presencia y que no vea la presencia de Dios como tradición o como una religión. Porque si no decimos, bueno, este cree en Buda, aquel cree en fulano, qué interesante, mira todos los dioses de la India que tiene este. Y uno respeta, pero sabemos que ninguno de esos dioses trae salvación. Y ninguno de esos dioses ha irrumpido en la historia de la humanidad como lo ha hecho el Dios de la Biblia. Y ninguno de esos puede sanar o salvar. Benny Hinn, en una cruzada, creo que en la India, el taxista le pregunta sobre Jesús y hablaban de los dioses, de que él honraba a tal Dios, y le preguntaba, ¿por qué? ¿Qué tiene Jesús para ofrecerme?, decía este hindú. ¿Por qué yo debería pasarme al cristianismo? ¿Qué tiene Jesús para ofrecerme? Y Benny Hinn, que venía cansado de una cruzada o de la organización, solamente abrió la boca, el Espíritu Santo puso palabra y él dijo, la Biblia dice, venid a mí todos los que están cansados y afligidos, que yo los haré descansar. Y este hombre empezó a llorar, porque dice, ninguno de mis dioses me ofrece eso. Los dioses a los cuales honro solo exigen sacrificios, solo exigen ofrendas, pero ninguno me ofrece que mi alma descanse. ¿Cómo no vamos a amar a Dios? El otro día les contaba de Policarpo, discípulo de Juan, el discípulo amado, y que cuando estaba por ser ejecutado y lo obligaban, querían hacerlo jurar a que renuncie al nombre de Jesús, y él que respondió, 86 años le he servido a mi rey, ¿cómo he de traicionarle? ¿Cómo he de traicionar a mi rey y mi Dios? Solo se necesita un corazón dispuesto, rodillas que se doblen y buscar esa presencia y amarlo y saber que no es religión, que no es cumplir con Dios o con un rito o con un culto o con el pastor, no. Necesitamos que Dios se haga real en la vida de todos. Necesitamos que nuestros corazones ardan en la presencia de Dios. Necesitamos que haya corazones que ardan en su presencia. Los avivamientos comenzaron con simplemente gente apasionada. El avivamiento de Gales, un joven apasionado, el de Azusa, un hombre apasionado por Dios. Pasión por su presencia. Solo pasión por su presencia. Señor, en esta noche te queremos adorar. En esta noche queremos disfrutar de tu presencia. En esta noche, Señor, decimos, toca mi vida. Toca mi vida, Señor. Él ha perdonado nuestros pecados. Él
nos ama. Señor, llena nuestros corazones. No queremos ritos. No queremos acostumbrarnos a tu presencia, ni hacer un culto por hacerlo, por tradición. Espíritu de Dios, el anhelo de mi corazón. Queremos que tu presencia more en este lugar. Señor, es tu gloria entre nosotros. Y deseo en la mañana, Señor, tu gloria. Que tu gloria more en este lugar, Deseo, Señor, como el arca reposó en la casa de Obed-Edom. Señor, tu gloria, tu presencia. Que tu presencia more en nuestros corazones, en nuestras casas. Como el arca en la casa de Obed-Edom. Necesitamos enciende nuestros corazones como carbones encendidos. Aleluya. Y sopla, Espíritu Santo. Un avivamiento no lo voy a causar yo, ni nadie, ni mi madre, ni nadie. El avivamiento lo causa tu presencia. Mora en esta iglesia, Señor. Su gloria hoy aquí, adórale. Mora en esta iglesia. Señor, queremos honrarte.